La gente le tiene miedo a los Goliat. El líder no solamente se mete él, sino que impulsa a los demás. La gente quiere hacerlo todo con sus propias fuerzas. David está agarrando su onda, pero David empezó a hablar un lenguaje espiritual. Ajá. La gente necesita volver a orar. Amén. La gente necesita volver a la palabra. La gente Amén. necesita volver al Señor, no a vivir de la emoción. Por eso es que tenemos gente que cuando llega el lunes se te acabó la gasolina. Y el culto estuvo, mira, se me erizó la piel y aquello fue tremendo, pero no pasaste de ahí, porque los Goliat no son para matarte, los Goliat son para exponerte. Entonces, ¿cuáles son esos Goliat que nos exponen? Pues todos los días va a haber un Goliat que vamos a tener que enfrentar. Y hay una palabra que me ministró mucho a mí esta semana en mi intimidad con el Señor y quiero poder compartirla con la gente que está allá afuera, porque la gente le tiene miedo a los Goliat. Y sin embargo, los Goliat son los que te exponen, son los que te sacan al mundo real. Son los que te llevan a los escenarios que tú nunca te planteaste, pero son los que te llevan al escenario donde Dios te va a exponer para algo diferente. Y yo siento al Señor esta mañana, porque siempre hablamos de los Goliat y la gente le tiene miedo a los Goliat y a las pruebas, y la gente habla de Goliat y mi prueba. Pero ¿qué tal si esta mañana tú puedes ver el enfoque de una manera diferente? Ese Goliat te va a exponer a gente que no conocía tu potencial. Ese Goliat te va a exponer a un mundo diferente. Fíjate lo que le pasa a David cuando vamos a Primera de Samuel, capítulo 17. Estoy media ciega, pero ahí vamos. Nunca pensaron que David tenía ese potencial. David va con sus loncheritas al campamento de los hermanos a llevar comida. Y lo vieron como el Uber de aquella época, que llevaba el Uber Eats, que iba cargándole la comida a todo el mundo para resolverle la situación. Pero nadie sabía lo que David cargaba por dentro. Y yo creo que ni el mismo David se había visto en ese potencial. Por eso quiero hablarte de esos Goliat que tú piensas que son los que te van a destruir y son los que te van a exponer. Porque cuando él llega allí, el tipo se indigna y suelta la lonchera y dice, y me encanta, siempre uso esa palabra y la hago mía para cuando viene gente así como que trata de dañar tu entorno y tu mente, incircunciso, para decirlo bien espiritual, exacto, tú sabes, exacto. para no irnos en la parte carnal de decir, este bandido. Y David dice, saca desde su naturaleza humana. A lo mejor en este tiempo hubiese dicho, ese charlatán, ese bandido, pero el tipo era espiritual. Y digo, incircunciso, ¿cómo se atreve a retar los ejércitos del Dios de Israel? Y entonces fíjate que la mente de David está viendo el ejército de Israel con unas capacidades brutales. Él está diciendo, este ejército lo tiene todo para vencer a este mandulete, ¿entiendes? Y estos tipos no se han visto, pero mira lo más grande de todo esto, Esteban, y esta mañana los amigos que nos sintonizan. David mismo tampoco se había visto el potencial que él tiene hasta que no escucha la voz de Goliat, hasta que no ve a Goliat y hasta que no llega al campamento. Entonces cuando llega allí, él dice, pero ¿cómo es posible que esto ustedes permitan que los amenace, que los intimide? Yo estoy aquí y yo estoy listo y este tiene que caer. Entonces mira lo que hace un Goliat. Coloca a un David que va con una lonchera en un escenario de guerra y lo posiciona para vencer a lo que parece invencible. ¿Y por qué te decía que esos Goliat nos exponen? Porque expuso un rey y el potencial de un líder frente a un escenario que todos los demás tenían miedo, frente a un escenario donde todo el ejército estaba atemorizado, amedrentado, paniqueado, diciendo, nos acabaron, nosotros, un solo hombre contra un ejército. Y David es expuesto en un escenario donde por primera vez se ve el potencial que tiene, no solamente para ser hombre de guerra, sino para ser líder. Porque este hombre David le está diciendo al ejército, si ustedes no quieren, yo voy. O sea, el líder no solamente se mete él, sino que impulsa a los demás. Y esta situación expone al mundo real por primera vez a David. Y yo quiero ahora en los próximos minutos hablar con gente que probablemente ven su Goliat como aquello que te va a matar,
como aquello que te va a destruir, pero yo quiero que en esta mañana, empezando esta semana, tú puedas ver tu Goliat como eso que te está exponiendo a un escenario donde Dios se va a glorificar y va a sacar de ti probablemente herramientas que tú ni imaginabas que tenías para enfrentarte a un tiempo espiritual difícil. Y entonces quiero hablar ahora de lo que es el tiempo espiritual de lo que estamos viviendo. La gente ha perdido de perspectiva que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes de maldad. Entonces a veces tenemos tanta carnalidad dentro de nosotros que no podemos entender que las armas de nuestra milicia no son carnales. La gente quiere hacerlo todo con sus propias fuerzas. David está agarrando su onda, pero David empezó a hablar un lenguaje espiritual. Ajá. David dijo, yo tenía un profesor en el instituto que decía orando y con el mazo dando. Porque puede ser absurdo que con las herramientas que uno tenga, uno puede absurdo que con una onda pudiera. Absurdo que con Tú una sabes qué increíble. Era, lo primero que la gente va a decir, tú estás loco, pero el lenguaje que David usa es un lenguaje espiritual. Por eso te hablé ahorita de lo cuando le dice, eres un incircunciso. Él está reconociendo, no al gigante, él está reconociendo lo que opera detrás de eso. Entonces allá afuera hay gente que tiene que entender que lo que está operando más allá de lo que tú estás viendo en lo natural también es espiritual, y que de la única forma que tú vas a poder vencer es con las herramientas básicas. Esto es oración, creer en la palabra, tener conocimiento de esa palabra. Fíjate que David tenía conocimiento de esa palabra. David sabía lo que era estar con las ovejas, pero David sabía, ese es el mismo que escribe el Salmo 91, el que habla debajo la sombra del Altísimo, debajo de sus plumas yo estaré seguro. Ese es el mismo que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, en el Salmo 23, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces, que pudiera ser ese momento también. Claro. Porque tenía la muerte de frente. Para otra muerte segura. La tenía asegurada. Y no solamente, y eso es tema para otro momento, tenía todos los chismosos del campamento detrás de él. Tenía todos los lengüeteros colocando su fe de reto. Entonces, cuando tú estás en una mente espiritual, tú puedes mezclar las dos cosas. Tú operas en lo espiritual y en lo natural. Eso. Y Amén. puedes fluir no solamente, ¿verdad?, en lo que tu carne te dice, arráncale la cabeza, que haz esto, haz lo otro, sino que puedes fluir en el espíritu y puedes empezar a usar una herramienta diferente, que es la oración. Y esta semana comienza orando. La gente necesita volver a orar. Amén. La gente necesita volver a la palabra. La gente necesita volver al Señor, no a vivir de la emoción. Por eso es que tenemos gente que cuando llega el lunes se te acabó la gasolina. Y el culto estuvo, mira, se me erizó la piel y aquello fue tremendo, pero no pasaste de ahí. Esto es algo que tú tienes que cargar por dentro. Es algo que tú tienes que activar, porque los Goliat no son para matarte. Los Goliat son para exponerte. Y cuando te exponen pueden ver lo que tú cargas. ¿Y qué tú cargas? Dice la palabra poder y autoridad. Él te ha dado espíritu de dominio propio. Tan es así que David sabía cuándo era el momento justo para lanzar esa piedra y que cayera justo en la cabeza. Porque no había herramienta humana que pudiera hacer lo que el Espíritu de Dios puede hacer en un hombre y en una mujer que coloca su espíritu. No le tiene miedo a exponerse, no le tiene miedo a lo que ha de venir, sino que sabe que el Dios que caminó contigo ayer, camina hoy también lunes, iniciando esta semana para darte la victoria. Me encanta porque yo veo esa respuesta de David, esa indignación, ¿verdad? Porque es como que está incircunciso. Para mí es como una molestia. Pero dijo, yo lo voy a transformar en lo que yo conozco de Dios. Exacto. Y yo veo esa historia y para mí es que la perspectiva del cambio. Y dijo, este gigante es tan grande que es imposible que la piedra falle. ¿Y cómo lo expone? Nadie lo había visto. Él era el Uber Eats de sus hermanos. Ay, Dios mío. Nadie lo había visto. Y yo quiero hablar a la gente que le tiene miedo a una circunstancia. Todos hemos estado ahí. Y decir Eso que es todos así. no hemos tenido en algún momento miedos, inseguridades y lucha es mentirle a la gente. Cierto. Pero porque por eso su palabra dice, su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Pero cuando Él está ahí, está expuesto. Por primera vez alguien está viendo a un David que no solamente carga la comida, que no solamente tiene peste oveja, a un David que tiene la capacidad espiritual, verbal,
física para pararse en ese lugar y decir, hasta hoy llegaste, hasta hoy me intimidaste. Y él, fíjate que él no le habla a Goliat con todo el campamento detrás diciéndole, sí, es verdad, David tiene razón, David estaba aparentemente solo, hablándole a un Goliat que lo acaba de exponer al mundo real y que lo acaba de presentar como el líder de Israel, como el rey de Israel. Las capacidades y los potenciales que hay dentro de nosotros son mucho más grandes que los Goliat. Sabrá Dios si David no se había dado ni cuenta de todo eso que tenía dentro, porque estaba acostumbrado a los osos. Y pues, Dios los expuso. Y ese es un escenario perfecto para Dios exponerte y demostrar lo que tú cargas y no tenerle miedo a ese escenario, porque ese escenario va a hacer que salga de ti lo que tú jamás pensaste. Santo, y ese escenario va a hacer que tú puedas posicionarte a lo próximo que Dios quiere entregarte. ¿Y qué es lo próximo? Bendición en abundancia. ¿Qué es lo próximo? Tal vez carácter, tal vez es madurez espiritual. ¿Qué es lo próximo? Todo lo que el Padre tiene reservado para ti. Así que en esta mañana yo te invito a que reflexiones sobre esa palabra, porque hay situaciones que nos van a exponer y nos van a exponer para bien, y no todas van a ser para destruirnos y para dañarnos, van a ser para que la gente vea tu depósito y para la gente pueda entender que lo que tú cargas lo depositó el Señor sobre ti para vencer cualquier circunstancia que pueda estar de frente.